me habían mandado perdonen, tengo que apagar el teléfono, me habían mandado un mail muy irónico, lamento no haberlo guardado porque era escrito con mucho humor, donde explicaba los distintos pasos para ingresar en la docencia. Por supuesto, no existía nada virtual, nada electrónico, ningún medio electrónico, nada por el estilo. Y no crean que se modificó hace mucho. Alrededor del 2015, justamente el documento que tenemos publicado, ahora me voy a referir a él, habla de una transición, o sea, hace relativamente poco tiempo que empezó a modificarse el tema. Pero bueno, nuestra experiencia y la de nuestros compañeros era que resultaba imposible, era un aprendizaje más difícil que aprobar la materia más exigente de la carrera. Y nosotros como cátedra que forma docente dijimos, bueno, vamos a aprovechar esta experiencia, pensamos que puede ser un aporte que puede ser valorado, el plantearle la cuestión. El plantearle justamente la experiencia. Dicen que la experiencia es intransferible, pero en este caso esperamos que sí, que sea transferible. Así que, con mucho detalle y con mucha pedagogía, ya que es un pedagogo, el profesor Luis Cicalese va a explicar distintos aspectos de la educación, del ingreso a la docencia. El tema del ascenso a la docencia es otro capítulo que se lo debemos o esperamos que ustedes nos lo cuenten en otro momento, que también tiene otra lógica, que no tiene nada que ver con la lógica académica, con las reglas de juego de la facultad, pero van a tener que aprender eso a lo largo de su experiencia docente. Bueno, nos vamos a organizar algunas cuestiones organizativas. Bueno, después de esta breve introducción, ahora voy a explicar algo sobre los documentos. Vamos a explicar y el criterio con que dividimos la exposición tiene que ver con los dos subsistemas, en Cava y en Provincia de Buenos Aires. Lo primero que tengo que aclarar es eso. Cada jurisdicción educativa tiene sus reglas propias. Y vuelvo a insistir esto, y no tiene nada que ver con lo de la facultad. De hecho, lo que se valoriza en la escuela secundaria, por ahí no se valoriza en la universidad y a la inversa. Elegimos estas dos áreas porque obviamente no vamos a hacer un análisis y no conocemos, bueno, podríamos recabar información de otras jurisdicciones educativas del país, pero pensamos que ustedes tienen más posibilidades de encontrar trabajo docente en Ciudad de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires. Con ese criterio dividimos estas dos jurisdicciones. Y por el otro lado, elegimos también dos subsistemas, que es educación media y educación superior. Y en educación media todo el mundo ya sabe, la escuela secundaria, que tiene muchísimas modalidades y varían algunos, una cosa son los CENS, otra cosa son el resto, los técnicos, y otra cosa es el ex liceo, ex nacional, ex comercial, que ya no existen más. Y por el otro lado, educación superior, que después explicamos a qué nos referimos cuando hablamos del subsistema de educación superior, que también tiene otras reglas totalmente distintas y que su título lo habilita. Una cosa muy importante es decir, la denominación nueva del título, ustedes como tienen un profesorado viejo, la denominación nueva no la van a utilizar o no les va a figurar en el título. El nuevo es profesorado de sociología para educación media y superior, con lo cual tienen incumbencia para media y superior. Por supuesto también universitario, pero eso no, porque no está habilitado. Y el título que ustedes van a recibir es profesorado, a ver, Luis, si te acordás, o Julieta, yo ya ni me acuerdo, profesorado de educación especial
no sé qué será especial, media y superior, algo así. Un nombre raro, absolutamente antiguo, que lo van a leer cuando reciban el título. Y esperamos que cuando se modernice un poco este profesorado de sociología, tengan el título de profesor en educación, en sociología, en educación media y superior. Que son las dos subsistemas de incumbencia del título. ¿Sí? Bueno, dicho esto, ¿está Luis o no lo veo? Diana, el nombre oficial es Profesorado de Enseñanza Secundaria Normal y Especial en Sociología. Bien. Ese es, por ahora. Por ahora. Fíjense que el normal no existe más. No existe más. Los docentes, yo no sé si saben, pero a partir del 69 aproximadamente, creo que fue 68, 69, el título de maestro, los estudios para ser maestro se hicieron a partir de la educación superior, ¿sí? Especializada en la formación de maestros. La educación media, puede ser bachillerato en ciencias, bachillerato pedagógico, pero no existe más la escuela normal. Por eso es secundaria y normal, que era como, estaba aparte, pero eso ya pertenece a la antigüedad. ¿Luis está o...? Así está. Luis, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Diana. ¿Qué tal? Bienvenidos, ¿sí? A ver, la idea, digamos, de esta charla, digamos, herramientas para que puedan hacer el ingreso a la docencia, es decir, aquellos que estén interesados en trabajar como profesores en la educación, digamos, pública, de gestión estatal, secundaria, digamos, o superior, ¿sí? A ver, vamos a colocar, digamos, algunas cuestiones, digamos, que tienen que ver con, primero, como recién dijo Diana, hay dos subsistemas, el sistema de educación media, digamos, que tiene que ver con la escuela secundaria, y el subsistema de educación superior, ¿sí? Que vamos a desarrollarlos después. Vamos a primero desarrollar cómo es el ingreso para la educación media, para la secundaria, y después, digamos, cómo es para la educación superior, específicamente, digamos, ya sea de enseñanza técnica, docente, o para la formación artística. Digamos, vimos en la clase, ¿sí? sobre la NES, que cada jurisdicción digamos, es soberana en términos de organizar su sistema educativo. Luis, no se te escucha bien, Luis. No solamente por la estructura, sino que también define qué materias hay en cada uno de los niveles. Luis, también, no se escucha bien. Si querés apagar la cámara. ¿Ahora se escucha bien? ¿Ahora? Sí. Sí, creo que voy a hacer eso, a ver. ¿Ahora se escucha bien? Sí. ¿Ahora se escucha bien? Sí. Bueno, perfecto. Entonces, estaba diciendo, digamos, que como bien, digamos, desarrollamos durante la clase de la NES, ¿sí? Cada jurisdicción, cada localidad, cada provincia, en realidad, otorga, digamos, puntajes y evaluaciones a los títulos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, la valoración del título de profesor y de licenciado en sociología tiene un puntaje distinto e incumbencias distintas a lo que ocurre, ¿sí? En, por ejemplo, la capital federal. Si alguno de ustedes, por ejemplo, desea o decide ir a trabajar al interior, por ejemplo, no sé, la provincia de Tucumán o la provincia de Río Negro, también las incumbencias son distintas. A ver, vamos a empezar, ¿sí? Juli, si me podés poner, digamos, el PowerPoint, ¿sí? Con el ingreso a la docencia en Capital Federal. Si bien, digamos, son dos distintos valoraciones distintas, hay, digamos, como ciertos puntos en común. En principio, digamos, cómo es que se accede, digamos, a los cargos. A ver, viendo, digamos, el PowerPoint, ¿sí? Primera cuestión, a ver, una cosa es acceder a los cargos, es decir, a las horas cátedra, ¿sí? Cosa distinta es acceder a los estados. Para poder, ¿sí? Acceder, ¿sí? A las horas, o sea, para poder tomar horas en una materia, lo que hay que hacer previamente es inscribirse en los estados. ¿Se entiende cómo es esto? ¿Sí? O sea, que la primera cosa que tienen que hacer ustedes, que si quieren entrar en la docencia, es inscribirse en los listados, tanto en provincia como en capital.
El sistema desde este punto de vista es exactamente igual, ¿sí? Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. A ver si se ve. ¿No se ve? Sí, se ve ahí, enseguida que Yo no la dijiste la veo, se ve la pasé. diapositiva. Se ve la diapositiva. El sistema anterior Perfecto, porque yo parcialmente veo solamente vigente. tu... Está bien. A ver, porque yo no la veo, por eso. Estás en la segunda diapositiva, entonces. Ok. Sí, puedes cambiar la configuración si lo estás viendo raro, cambiar el diseño. Haces clic en los 3 puntitos, pones cambiar diseño y fíjate si te resulta mejor cambiarlo para verlo mejor, para ver vos mejor la presentación. Yo te sigo. No, pero se ve, me parece nada más que me aparece tu foto. Esta diapositiva, no sé, es la segunda, no sé si es la segunda o la tercera. Sistema anterior parcialmente vigente, el de la Junta de Clasificación. Todo el tema de la transición entre un sistema y el otro. Bien, a ver, dice Luis? sistema anterior, perfecto. A ver, primero, acá, sí, lo estoy escuchando, acá la estoy leyendo la diapositiva. A ver, ¿cuál es el punto entonces, digamos, acá? Sí, ahora lo estoy viendo perfectamente. A ver, primero, en Capital Federal, sí, hay, digamos, varias juntas. No hay una sola junta, digamos, como pasa, digamos, en la provincia de Buenos Aires, que en realidad es un solo sistema, digamos, el que da los puntajes y que arma los listados. Hay varias juntas, ¿sí? Por ejemplo, está, digamos, la junta de las escuelas medias, digamos, históricas, las municipales, ¿no es cierto? Están después, digamos, los ex colegios nacionales, que después se transformaron en liceos, las escuelas comerciales, las escuelas técnicas, las escuelas normales, que es las que decía Diana que antiguamente otorgaban el título de maestro normal, ¿sí? La junta artística y la junta CENS. A ver, ¿por qué esto es importante? Porque cada junta tiene su acto público, ¿sí? Una vez que ustedes, digamos, se inscriben en los listados, una vez que aparecen en los listados, lo que tienen que hacer, digamos, es ir a los actos públicos a tomar horas. Y cada una de estas juntas, ¿sí? Lo que hace justamente, digamos, es organizar cada una su acto público. Supongamos que yo, digamos, quiero entonces tomar horas en la escuela técnica. Supongamos que quiero dar sociología, digamos, en la escuela técnica. Hay algunas escuelas técnicas que tienen sociología. ¿Qué tengo que hacer entonces? Tengo que primero inscribirme en el listado, ¿sí? Ahora vamos a ver bien cómo es la inscripción al listado, ¿sí? Y luego tengo que ver cuándo es que la Junta de Escuelas Técnicas organiza el acto público para ir al acto público a tomar las horas, ¿sí? Entonces, primero tienen que tener bien en cuenta esto. Son varias juntas, digamos, y cada junta organiza su acto público. La inscripción, sí, a los listados es online. ¿Estamos? O sea, ya no es más manual, es online, ¿sí? Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, ¿qué tengo que hacer entonces? A ver, primera cosa que tengo que hacer entonces, ¿sí? Primero, tengo que ver cuáles son las incumbencias que tiene el título, ¿sí? En este caso, digamos, el título de profesor de sociología. Una vez que yo digamos, hice esto, ¿sí? Lo que tengo que hacer es una inscripción online. Tengo que ingresar a la página del gobierno de la ciudad, ¿sí? Tengo que pasar, digamos, Juli, pasar a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Sí? Ahí está, hay que ingresar, digamos, a ese link que aparece ahí, digamos, esa página, que es la página del gobierno de la ciudad, acceder al sistema, ¿sí? Hacer, digamos, un usuario, ¿sí? Ingresar, digamos, al sistema y allí, digamos, poner los datos personales, poner, digamos, la documentación, en este caso, cuáles son los títulos con los que uno cuenta. Ustedes tienen que buscar, digamos, ahí aparecen nomenclados los distintos títulos. Ustedes tienen que buscar el título de licenciado en sociología y el título de profesor en sociología. Tienen que poner los dos, ¿sí? Y tienen que llevar también el título secundario, ¿sí? Tienen que llevar los 3 títulos, pero primero tienen que ponerlo acá en la página, ¿sí? Tienen que poner sus datos personales, tienen que después poner, digamos, los títulos, sí que tienen, y después tienen que pedir cuáles son las materias en las que se van a inscribir.
A diferencia de provincia, en Capital Federal se tienen que inscribir a cada una de las materias, ¿sí? ¿Cómo sé en qué materia me inscribo? Tengo que previamente mandar un mail a la Comisión de Títulos de la Ciudad de Buenos Aires para pedir cuál es la incumbencia de los títulos y el puntaje. Supongamos que yo tengo dudas. Por ejemplo, aparece una materia rara, historia y sociedad, supongamos, no sé. Yo no sé si puedo darla o no puedo darla, bueno, ustedes se inscriben igual. ¿Por qué razón? Porque después en todo caso va a ser el sistema, ¿sí?, el que les diga si para esa materia están o no están, digamos, habilitados para dar. Es muy importante que tengan en cuenta esto, ¿sí? Hay materias en las cuales van a tener, digamos, incumbencia, van a tener, digamos, la chance de, digamos, de tomar horas, y materias en las que no. ¿Cuál es la racionalidad con la que están hechas las incumbencias? No tienen ninguna racionalidad. Les pongo un ejemplo. Hasta hace un tiempo, por ejemplo, en Capital Federal, en Cava, los sociólogos podíamos dar historia, ¿sí? Esa materia fue sacada, ¿sí? La materia historia, ¿sí? Y, por ejemplo, en algunas juntas, porque cada junta es la que organiza, digamos, también los puntajes y los listados, podemos dar economía, por ejemplo, ¿sí? Entonces, tengan bien presente eso, ¿sí? Ustedes lo que tienen que hacer entonces es entran ahí, digamos, y cargan, a ver, en la computadora, cargan en internet, en los sitios, digamos, toda la documentación. Una vez que ustedes hicieron eso, ¿sí?, tienen que ir, digamos, a un lugar que se llama Centro de Atención al Docente, el CAD, que está, digamos, en Constitución, frente a la Plaza de Constitución, y llevar los títulos, ¿sí?, para que, obviamente, digamos, la Ciudad de Buenos Aires, los títulos que ustedes cargaron en el sistema son verdaderos, o sea, que no inventaron ningún título. ¿Sí? Sí, Maite, sacaron historia, exactamente, la sacaron. ¿Sí? En provincia la podemos dar, en capital no. Entonces, ¿cuáles son las fechas para hacer este trámite, digamos, de inscripción? ¿Sí? ¿Cuáles son las fechas de inscripción para este trámite? Estas fechas son siempre hasta el 30 de abril, ¿sí? Y siempre es para el año siguiente. Supongamos que yo voy a hacer la inscripción ahora. Hoy es 16 de diciembre. Bueno, tengo tiempo hasta el 30 de abril del año 2021 para aparecer recién en el listado, digamos, para usar en el 2022. Siempre es para el año siguiente. Siempre la inscripción que se hace en un año es para aparecer en el listado del año siguiente. Siempre. ¿Sí? Entonces, de vuelta, entran a este sitio hasta el 30 de abril, cargan la documentación, cargan sus datos personales, cargan las materias que ustedes quieren dar y piden después un turno en el CAD, en el Centro de Atención al Docente, para ir a validar y verificar los títulos. ¿Sí? La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, estas son todas las cosas que ustedes tienen que cargar, ¿sí? Entonces, digamos, datos personales, títulos, antecedentes culturales, ¿sí? Después tienen que inscribirse los cargos que ustedes quieren tomar y las materias. Cuando dice cargos, en realidad tiene que ver, digamos, con algunos cargos de orientador, pero básicamente son materias que podamos ver nosotros, ¿sí? Y otra cosa, una vez que ustedes tienen que llevar los títulos para, digamos, validarlos, tienen que estar legalizados. ¿Por quién tienen que estar legalizados? Bueno, por el Ministerio de Educación y por el Ministerio del Interior. ¿Sí? Por esas dos instancias. Otra cosa más, digamos, las maestrías no otorgan incumbencias, ¿sí? Ni tampoco los títulos de posgrado. Solamente otorgan incumbencias los títulos de grado. En todo caso, las maestrías, los doctorados, las especializaciones y todo lo que uno hizo después del grado, ¿sí?, otorgan un puntaje, bonifican un puntaje para dar en las materias en las que ya tenemos incumbencia por el título de grado. ¿Sí? La siguiente, por favor. Una vez que yo aparezco, digamos, en los listados, ¿sí?, tengo que ir a los actos públicos. ¿Qué son los actos públicos? Son como asambleas que se hacen una vez por semana, en donde están presentes los cargos vacantes para cubrir. Supongamos, una escuela, digamos, se forma en una escuela una vacante para dar sociología, para dar antropología social, o para dar estudios sociales argentinos, que son las materias propias de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es lo que hace la escuela? Bueno, lo manda, digamos, a la Junta, y la Junta lo manda al acto público. ¿Qué es el acto público, entonces? Es una asamblea donde todos los docentes concurren, ¿sí?, y, digamos, se ofrecen las vacantes, ¿sí? Y, bueno,
Ahora vamos a leer, digamos, las preguntas. Entonces, allí, digamos, en los actos públicos están las vacantes, se ofrecen las vacantes, y se accede a esas vacantes por un orden de mérito que se configura en función, ¿sí?, del listado. Supongamos, digamos, yo estoy, no sé, los listados tienen miles de personas, pero no van miles de personas al acto público, irán 200, 300. Supongamos que por una materia, digamos, hay 50 aspirantes. Bueno, el orden de mérito para acceder, digamos, a estas materias tiene que ver justamente con la posición en el listado. ¿Qué es importante acá? Es importante que el listado que se está usando en ese acto público sea el mismo listado, digamos, al que ustedes se inscribieron. ¿Qué puede pasar en la capital federal que no pasa en la provincia, por ejemplo? Supongamos, yo me inscribo ahora para dar clases, digamos, obviamente esta inscripción dura hasta el año 2021, digamos, hasta el 30 de abril, y es para el 2022. Pero puede pasar que en el 2022, por una cuestión burocrática, se usa el año anterior. Entonces pasa también, digamos, que hasta el 2023 en realidad, digamos, en Capital Federal, tratando de conseguir horas. ¿Se entiende cómo es esto? ¿Sí? Por eso es importante, digamos, verificar que el listado que se va a usar en el acto público sea el listado, ¿sí?, en el cual uno está inscrito. ¿Cómo me entero de esto? Bueno, tengo que entrar al sitio, digamos, buenosaires.gov.ar, tienen que ir, digamos, a las juntas, y ahí aparece información sobre actos públicos. Más fácil, ponen un buscador en Google, ponen actos públicos Cava, y les va a salir, digamos, en la primera página que les va a tirar el Google, les va a salir los actos públicos que organiza cada una de las juntas, ¿sí? Digamos, y cuál es el listado aparte que se va a utilizar. Y también les va a aparecer, digamos, cuáles son las vacantes, porque otra de las cosas también, no tiene que saber bien qué es lo que se va a ofrecer en el acto público. También allí van a aparecer las vacantes, ¿no es cierto?, con anticipación, para saber si, por ejemplo, hay alguna vacante, digamos, que a ustedes les pueda servir. Porque de repente, si uno va al acto público, que generalmente son los viernes a la tarde, los sábados a la mañana, es flor de garrón en el acto público que no se ofrezca nada que uno querría, digamos, agarrar, ninguna vacante que uno le sirva. Otra de las cosas, uno de los secretos para poder tomar horas en lugares interesantes, supongamos horas en materias que tienen muchas horas, digamos, o en lugares, digamos, que están cerca de la casa de uno, es ir a todos los actos públicos. ¿Por qué razón? Porque supongamos que ese día llueve mucho, y toda la gente, por más que uno esté muy atrás en el listado, y toda la gente, digamos, que está por delante de uno, digamos, no fue al acto público porque no fue, no importa por qué, no fue porque no fue. Uno tiene la chance, digamos, de acceder a las horas o al cargo, ¿sí? Generalmente, en los actos públicos, ¿sí?, se ofrecen horas sueltas, pero en la capital federal, desde hace un tiempo, lo que se ofrece son paquetes de horas. O sea, se ofrecen, por ejemplo, paquetes de 6 horas y muchas veces hay varias, digamos, varias materias adentro. Ahora, digamos, en este momento, por el tema, digamos, de la pandemia, los actos públicos son virtuales. Vamos a ver por cuánto tiempo dura esta modalidad. Hay que ver, digamos, también todo esto, digamos, es hasta antes de la pandemia. En este momento están realizando actos públicos virtuales. Vamos a ver si una vez que esto pase, digamos, esta modalidad se mantiene. Ahora, supongamos que yo no estoy inscrito en los listados. O estoy inscrito en el listado, pero justo este listado en el que yo estoy inscrito no se está utilizando. Se va a usar recién, digamos, dentro de unos meses o recién del año que viene. La otra forma, digamos, de tomar horas es por medio de los remanentes, ¿sí? A ver, para el remanente no hace falta estar inscrito en el listado. Vamos a poner esto, digamos, en claro. ¿Qué es un remanente? Supongamos que hay horas de una materia que es difícil, digamos, de cubrir. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, geografía, ¿sí? Es una materia difícil de cubrir. Los idiomas, francés, que son difíciles, digamos, de cubrir. No se cubren en el acto público, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa entonces? O sea, ¿qué quiere decir que no se cubren en el acto público? Que fueron, digamos, las horas al acto público, estaban las vacantes allí, pero no hubo aspirantes en condiciones de tomar las horas. ¿Qué es lo que pasa entonces? Los directivos de la escuela tienen la potestad de tomar, de contratar docentes, digamos, que no estén, digamos, inscritos en el listado, deciden los directivos, ¿sí? ¿Qué es lo que hace falta para eso? Tener un título habilitante para dar esa materia o ese espacio. Supongamos, hay horas de economía en una escuela que no se cubrieron. En algunas juntas podemos dar economía. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en ese caso? Digamos, yo me entero porque también, digamos, el día lunes a la mañana, siempre, digamos, la ciudad de Buenos Aires informa, ¿sí?, puntualmente, cuáles son los remanentes
digamos, es decir, las horas que no se cubrieron, yo tengo que ver cuál es la escuela en donde están esas horas remanentes que no se cubrieron, presentarme la mañana siguiente con el, digamos, con el director o con el vicedirector, con un currículum en la mano, con los títulos copiados y los originales, y entregarle en mano, digamos, el currículum, ¿sí? Digamos, al directivo. Y es el directivo, digamos, el que decide, ¿sí? En última instancia. ¿Cuál es la ventaja, digamos, de esta forma de tomar, digamos, horas? Que no hace falta estar inscrito, digamos, en los listados, ¿sí? Bien. Vamos a hacer una cosa ahora, a ver, ¿cuál es la siguiente diapositiva? Pasemos a la siguiente diapositiva. Bien. Vamos a pasar entonces ahora, digamos, a la provincia de Buenos Aires. Acá había una pregunta recién de alguien, sí, que preguntaba por los equipos ¿sí? De orientación escolar. Eso es en la provincia de Buenos Aires. A ver, ¿cómo es el ingreso a la docencia en la provincia de Buenos Aires? Bueno, el ingreso a la docencia en la provincia de Buenos Aires es muy parecido, muy parecido a la capital federal. Es decir, es por listados, uno se inscribe en un año en el listado y es para el siguiente año. Diferencias, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? No hay juntas. Uno se inscribe en una SAD, ¿sí? La Secretaría de Educación, de Atención al Docente, de Asuntos Docentes, perdón, y es para el año que viene, ¿sí? O sea, no hay, digamos, que cada jurisdicción, cada rama tiene, digamos, acto público. La provincia de Buenos Aires organiza actos públicos, digamos, para todas las ramas, ¿sí? Vamos con la siguiente diapositiva. A ver, ¿cuáles son los subsistemas que existen en la provincia de Buenos Aires para dar clase? La educación secundaria, ¿sí? ¿Sí? En todas sus modalidades, el plan fines y la educación terciaria, digamos, y superior, ¿sí? Que esto es, digamos, esto incluye tanto los institutos de formación técnica como los institutos de formación docente, como los de formación artística. No, Daniel, están inscritos en el listado para tomar horas como remanentes, ¿sí? No es que están inscritos, o sea, justamente, digamos, los remanentes son la forma en que la persona que no está inscrita por razones múltiples en los listados puede acceder a horas en la capital federal, en Cava, ¿sí? Con respecto, digamos, a la pregunta que recién había acá, con respecto a los equipos de orientación escolar, para sociólogos en la capital federal, no está, digamos, reservado el cargo de orientador social, como sí lo está en provincia de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, vamos a ir con la educación, ¿cómo se toman horas en la educación secundaria? Vamos a la siguiente diapositiva. A ver, primero, como dijimos en la vez anterior, hay que, digamos, distinguir entre la inscripción a los listados, ¿sí? Que, a ver, para poder acceder a los cargos y a las horas hay que estar en el listado, ¿sí? El día del acto público. Y otra cosa es el acceso a las horas. Yo puedo inscribirme en los listados, pero después en los actos públicos no voy a conseguir horas. Y si yo voy a los actos públicos sin estar inscrito en el listado, tampoco voy a poder participar para conseguir las horas. Tengo que estar inscrito, digamos, en los listados que corresponde y después ir al acto público a tomar las horas y los cargos estando inscrito en el listado, ¿sí? Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Cuántos listados hay acá? A ver, esto es importante, ¿sí? Yo me recibí de sociólogo. Estoy cursando el profesorado en sociología, ¿sí? O me recibí de profesor en sociología ya. O de profesor en lo que sea, porque sé que hay gente que no solamente pertenece al profesorado de sociología. ¿Cómo hago para inscribirme, digamos, en los listados? Bueno, les cuento una cosa. Primero, hay varios tipos de listado. Uno es el listado oficial. ¿Qué es el listado oficial? Es el listado donde están los graduados de docentes, de profesores. Hay que tener título de profesor, ¿sí? Van a escuchar ahí, digamos que para los alumnos, para los graduados de sociales, con el título en trámite uno se puede inscribir. Bueno, es muy difícil, porque generalmente en la SAD, la inscripción se hace en la SAD, en la Secretaría de Asuntos Docentes de cada uno de los distritos, es difícil que acepten, digamos, el título en trámite. Entonces, para los graduados que tienen la cartulina que dice profesor de enseñanza media superior en sociología, listado oficial. 108A y 108B, ¿sí? Es en realidad, digamos, para aquellos que, 108A, para aquellos que
el título en mano, pero no lo recibieron a tiempo para hacer la inscripción al listado oficial. Supongamos. Siempre la inscripción al listado oficial es igual, pero supongamos que ahí me dieron el título en mano en el mes de agosto. ¿Cómo hago? Bueno, no me puedo inscribir en el listado oficial, me inscribo en el 108A. ¿Qué es el 108B? El 108B es para aquellos, digamos, que no han terminado la formación docente, para aquellos que no han terminado el profesorado. Supongamos que estoy haciendo un profesorado en arte o un profesorado en música y tengo el 50% de la carrera hecha, me puedo inscribir en el 108B. ¿Sí? Ahora, para que, digamos, que hizo la licenciatura en Sociología, o que tiene una licenciatura en Ciencia Política, o que tiene hecha la carrera de Ingeniería, o sea, un título, digamos, de licenciado, de doctor, digamos, o sea, algún título profesional, ¿sí? Pero no tiene hecha la capacitación docente. ¿Dónde se inscribe? Se inscribe en el 108B, porque se considera que es como aquellos que no han terminado la carrera docente, ¿sí? Entonces, supongamos, alguien que está cursando, digamos, ahora, las dos materias, digamos, iniciales del profesorado, pedagogía y didáctica, pero que no terminó el profesorado, inscribirse en el 108B. Los infines, ¿sí? Generalmente, digamos, listados oficiales 108A y 108B es para el año siguiente. Los listados sin fines se abren y los de emergencia se abren en la SAD, de vuelta en la Secretaría de Asuntos Docentes, para, ¿sí? Aquellos que quieran tomar cargos, digamos, en el año. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos, hay vacantes, no hay nadie disponible para ocupar ni del listado oficial, ni del 108A, ni del 108B, bueno, comienzan a llamar de los infines del listado de emergencia. Generalmente eso con las materias de sociales no suele pasar, les aclaro, por desgracia. ¿Sí? Sigamos, Juli. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, sí, claro, un estudiante de licenciatura con el 50% de la carrera, digamos, hecha, se puede inscribir, digamos, en el 108B, por supuesto. ¿Sí? ¿Cómo se realiza la inscripción al listado? Bueno, en las Secretarías de Asuntos Docentes de cada distrito. Ustedes saben que la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Acá pregunta si con el título de trámite se pueden anotar en el oficial. Bueno, esa es una gran pregunta. ¿Por qué razón? Porque en teoría, digamos, dice que hay una resolución, digamos, de la provincia de Buenos Aires que habilita a los graduados de las facultades sociales a hacerlo. En realidad, digamos, generalmente, cuando uno va al azar, ¿sí? Y pide, digamos, hacer la inscripción oficial con digamos, con el título en trámite, en general, digamos, no suele tener, en general. Suelen no realizar la inscripción, o suelen pedir que lleve uno la resolución, pero la resolución no está en ningún lado, con lo cual es difícil, digamos, ¿sí? Entonces, a ver, yo realizo yo tengo que elegir, digamos, un distrito en el que quiero trabajar de provincia, supongamos. Yo quiero trabajar en San Martín, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a la SAD de San Martín, ¿sí? Y hago la inscripción. Siempre la primera vez es manual. Vamos a hacer ahora con el tema de la pandemia. La primera inscripción siempre es manual, siempre es, digamos, presencial, ¿sí? Una vez que yo hago, digamos, la inscripción, tengo en la planilla que elegir 2 distritos más, por ejemplo, San Martín y 2 más, ¿sí? Mi recomendación, digamos, por experiencia propia, digamos, es que si quieren trabajar en provincia de Buenos Aires, generalmente es mucho más sencillo, hay mucha más disponibilidad de vacantes para poder trabajar en provincia de Buenos Aires que en capital, elijan un tren, supongamos el ferrocarril San Martín, ¿sí? O el Urquiza o el Roca, digamos, elijan distritos que estén a la vera de ese tren. Por ejemplo, a ver, si eligen el Roca, por ejemplo, Avellaneda, Quilmes y Florencio Varela, por ejemplo. Si eligen, digamos, el San Martín, bueno, San Martín, por supuesto, 3 de febrero y José Cepaz, por ejemplo, ¿sí? Obviamente, digamos, cuando uno más se aleja de la capital federal, más sencillo es conseguir vacantes, más sencillo es conseguir horas, ¿sí? Hay muchos menos, digamos, competidores. Y otra cosa más que es importante en provincia de Buenos Aires. En provincia tenemos la materia de sociología en varias orientaciones, ¿sí? Y en sociología tenemos 25 puntos, cuando, digamos, la gente de otras carreras tiene 10 puntos. O sea, por ejemplo, sociología la puede dar alguien egresado de la carrera de psicología, por ejemplo, o alguien egresado de la carrera de historia. Tiene incumbencia para dar sociología. Pero tiene 10 puntos, no tiene 25 puntos, ¿sí?
No es como, por ejemplo, en Capital, que salvo sociología, que se da en pocas escuelas, después para educación cívica, por ejemplo, para formación cívica, para EDEA, para ESEA, lo que hay que hacer, digamos, es competir, digamos, con abogados, con politólogos, con profesores de historia. Bueno, esto no pasa, digamos. ¿Por qué razón? Porque en sociología tenemos mucho más puntaje que alguien que no es de la carrera, que alguien que no es sociólogo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que inscribirse. Cada listado tiene su periodo. El listado oficial de inscripción se abre siempre en abril y dura hasta fines de abril, más o menos. ¿Sí? La primera vez, ¿sí? Acá pregunta Manuel Muñoz, digamos, si 25 puntos hay profesorado en sociología, la 21 puntos. ¿Sí? Ahora, licenciado más profesor, ¿sí? Da 26 puntos. ¿Por qué razón? Porque son 25 por el profesorado más 1 por la licenciatura. Son 26 puntos. Imagínate que un profesor de historia tiene 10 puntos únicamente. Un profesor de antropología tiene 10 puntos. O se le está llevando, le saca 16 puntos de ventaja. Es mucho. ¿Sí? Los listados, el resto de los listados, el 108A y el 108B, siempre la inscripción se abre el mes de septiembre. Fines de agosto, principios de septiembre. Y de vuelta, como pasa en la capital federal, en Cava, siempre la inscripción es de un año para el otro. Por ejemplo, supongamos que yo me voy a inscribir ahora en el periodo en abril del año 2021. Bueno, es para aparecer y para tomar horas en el año 2022. ¿Sí? ¿Se entiende cómo es esto? ¿Sí? Bien. Otra cosa, digamos, provincia de Buenos Aires es muy rigurosa con los listados. Se hace, digamos, en un año, digamos, el año listado sí o sí. No es como capital, que muchas veces pasa que los listados se siguen usando, ¿sí? Aunque ya pasó, digamos, pasó el año ya. Por lo cual es mucho más sencillo. Si ustedes, por ejemplo, hacen la inscripción en abril del 2021, saben que en 2022 ya pueden tomar horas. La siguiente diapositiva. ¿Qué tienen que presentar en la SAD? ¿Sí? Tienen que presentar DNI, original y fotocopia, título habilitante, ¿sí? ¿Qué es el título habilitante? Acá pregunta Juan qué pasa con los cargos no tomados porque no se hicieron actos públicos. No pasa nada, no hay ninguna noticia todavía. Hay actos públicos virtuales, pero no hay actos públicos, digamos, las titularidades. ¿Cómo se hace, digamos, la inscripción? Tienen que llevar original y fotocopia del DNI, título habilitante. ¿Qué es el título habilitante? De vuelta, a ver, las maestrías, los doctorados, las especializaciones no otorgan incumbencias, lo hacen los títulos de grado, ¿sí? ¿Cómo identifican, digamos, las incumbencias de este título de sociólogo y de profesor de sociología? Hay algo que se llama nomenclador de títulos y cursos, que está en la página www.abc.gov.ar. ¿Sí? Ahí encuentran, digamos, todas digamos, las materias. Igualmente, a diferencia de provincia, acá no tienen que inscribirse, digamos, en cada materia. Dan los títulos y es la provincia de Buenos Aires, ¿sí?, la que define qué incumbencias van para ese título. Cosas para tener en cuenta, ¿sí? Sí, la página de incumbencia es, digamos, www.abc.gov.ar, ¿sí? Cosas para tener en cuenta, por ejemplo, el título de profesor vale 25 puntos, el de profesor de sociología. Residir en el distrito, ¿sí? Residir en el distrito son 5 puntos más. ¿Por qué digo esto? Siempre digo, digamos, en sorna, digamos, de una forma irónica. Una maestría da 2 puntos. Residir en el distrito, digamos, en el que van a trabajar, ¿sí?, da 5 puntos. O sea, que si tienen que elegir entre mudarse, digamos, o hacer una maestría, yo pensaría en la mudanza, realmente, ¿no? Por las razones que les acabo de contar. Entonces, y después la planilla, que siempre tienen que comprar en alguna librería, digamos, que está cerca de la SAD. Siempre, digamos, la SAD deja en una librería cerca del edificio de la SAD la planilla, que eso también la pueden bajar, digamos, de la ABC, de la página ABC. Vamos para adelante con la siguiente diapositiva.
Entonces, ¿cómo se accede a las horas? Bueno, tiene que haber concursos antecedentes, que son actos públicos. De vuelta, me inscribí en el listado, ¿sí? A ver, acá preguntás si puedes ejercer la docencia, digamos, en Cava si sos otra provincia. Sí, por supuesto que podés. No hay ninguna razón para que no puedas hacerlo, digamos. Lo que tenés que hacer es llevar, digamos, los títulos, digamos, depende de donde hayas estudiado. Pero tenés que llevar los títulos, digamos, con el sello del Ministerio de Educación. A ver, ¿en qué listado les corresponde anotarse? Depende. Si tienen el título de profesor en mano, en el oficial. Si tienen el título en mano, pero no es el mes de abril, en el 108A. Y si son licenciados, digamos, y digamos, si tienen un porcentaje de la carrera docente, digamos, en el 108B. ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces, una vez que ustedes se figuran en el listado, siempre a fin de año, al fin de cada año, en el mes más o menos de entre septiembre y noviembre, se publican los listados. Entran de vuelta a la página abc.gov.ar y ahí constatan que estén en el listado. Una vez, digamos, que ustedes tienen el listado, están en el listado, ¿sí? Tienen que ir a los actos públicos. ¿Sí? Siempre se inicia con el listado oficial, digamos, después con el 108A, luego, y ya después se pasan listados de emergencias. ¿Sí? La siguiente diapositiva. Hay dos tipos, digamos, de actos públicos. Uno son los actos públicos de titularización y otros son de rutina. A ver, ¿qué diferencia hay? A ver, esto ya es una especie, digamos, de cuestión que a lo mejor no tiene demasiado sentido desarrollarlo acá, pero vamos a decirlo de la siguiente forma. Ser titular significa tener todos los derechos del estatuto del docente, o sea, que no te mueven de ningún lugar. O sea, vos sos titular en ciertas horas, bueno, digamos, tenés el trabajo estable y seguro. ¿Cómo se accede a esas horas titulares? Bueno, siempre a principio de año hay actos públicos de titularización. ¿Con quiénes se hacen? Se hacen solamente con el listado oficial, o sea, hay que estar en el listado oficial para poder tomar horas titulares. Y después, digamos, todas las semanas hay actos públicos de rutina en los cuales se toman las horas, los cargos, ¿no es cierto?, que, digamos, son suplencias, es decir, que tienen un titular que por alguna razón no está trabajando, o son provisionales. ¿Qué diferencia hay entre una suplencia y una provisionalidad? Que la suplencia tiene un titular. Por ejemplo, alguien, digamos, que está enfermo pide licencia, digamos, y hace falta que alguien lo cubra. O alguien que de repente tomó un cargo de mayor jerarquía, supongamos un docente de sociología que llegó a director, digamos, y tomó un cargo de director, que es interino, y entonces tuvo que pedir licencia en sus horas titulares. Eso va, digamos, como una suplencia. ¿Qué es un interinato? Cuando el titular o renuncia o se muere. Ahí, o se jubila, digamos. Ahí, en ese caso, digamos, son actos públicos, digamos, varios actos públicos de rutina, y es una provisionalidad. ¿Sí? Bueno, bien. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno. A ver, el plan fines, ¿sí? A ver, cuando ustedes hacen, digamos, digamos, vamos al anterior, Julia, al anterior vamos. Al plan fines. A ver, el plan fines, digamos, es digamos, está dentro, digamos, del sistema educativo, pero es un subsistema distinto. ¿Por qué razón? Porque es un plan destinado a que la gente termine sus estudios secundarios y generalmente no funcionan, digamos, en escuelas, funcionan en la sociedad civil. El tipo de contratación, pero, digamos, es mucho más precario, ¿sí? Y ahora, antes era, digamos, por proyecto, ahora es por acto público. Cuando ustedes hacen, ¿sí?, la inscripción a la docencia, también, digamos, hacen la inscripción al listado de fines, ¿sí? O sea, es lo mismo. Está dentro de la misma inscripción. Y los actos públicos de fines siempre son 2 cuatrimestres, y siempre es al inicio de cada cuatrimestre, ¿sí? Para dar clases en el plan fines. Bien. A ver, hasta acá, digamos, el tema de la educación media. Yo no sé si hay alguna pregunta o pasamos a Diana, que Diana va a explicar, digamos, la educación, el ingreso a la docencia en el sistema, digamos, de educación superior. A ver, terminemos con educación media, por eso todas las preguntas que hayan, si alguna las quiere hacer oral o por el chat, es lo mismo.
¿Qué dudas quedaron en educación media? Mientras yo agrego 2 o 3 cositas sobre educación media. Una, en el caso de Capital, o sea, de Ciudad de Buenos Aires, el puntaje de la licenciatura son 6 puntos y de la docencia son 9 puntos. ¿Sí? Con lo cual, 3 puntos es mucho, es muchísimo. A ver, tengan en cuenta lo siguiente, el doctorado es alrededor de 1 punto. 0,90 y pico. ¿Sí? La lógica para conseguir más puntaje, cuando yo les decía, no es la misma que en la universidad, porque, por ejemplo, a lo mejor 2 cursos que estén bien puntuados valen más que un doctorado, ¿sí? Y, por supuesto, más que una maestría. Se gana mucho puntaje con cursos, determinados cursos. Por supuesto que el puntaje es una cuestión política, entonces los gremios logran acuerdos con el gobierno de la ciudad por el cual les otorgan cursos más interesantes desde el punto de vista del lenguaje, del puntaje, más allá del contenido del curso. Eso por un lado. Por el otro lado, el concurso en la Ciudad de Buenos Aires también tienen la categoría de suplentes, interinos y titulares. Como decía Luis, el titular es una categoría casi de privilegio, es decir, porque es el que goza de todos los beneficios, todos los derechos que establece el estatuto docente. Por ejemplo, el poder pedir licencia sin goce de sueldo. Que les puedo asegurar que es algo importante, porque uno puede elegir otra opción o situaciones personales. La verdad que laboralmente es una cosa de peso y solamente lo puede hacer el que es titular. El tema es que los concursos para titulares, porque normalmente se establecía la titularidad por decreto, y ahora en los últimos años se cambió y se establecen concursos para titularizar, pero los concursos nunca se llevaron a cabo, porque no se ponen de acuerdo en los criterios con que se van a hacer los concursos. Entonces, por ahí, por una presión política, previa a las elecciones, puede ser que haya una titularización masiva. ¿Sí? Pero es muy raro, es muy, muy raro. Así que lograr la categoría de titular es difícil y el que la consigue no la deja para nada. Después tienen para ser interinos, interinatos y suplencias, que bueno, depende si el acceso al cargo. Bueno, hay un montón de circunstancias. Bueno, eso quería aclarar en el caso de educación media. ¿Alguna pregunta? Para los colegios privados. En los colegios privados no, se manejan las lógicas diferentes totalmente. Es peculiar y es una cosa específica de acuerdo a la lógica de ese colegio. Hace algunos años se podía entrar en un colegio privado porque uno dejaba el currículum y si era licenciado no importaba tanto. Actualmente ya no se reconocen los cargos que no sean ejercidos por docentes con título. Y depende el ingreso, depende más de tener un conocido adentro o de una cuestión fortuita que por alguna reglamentación, una normativa. Así que eso tendrán que averiguarlo ustedes, qué pasa en el circuito privado. Bueno, ¿algo más sobre nivel medio? Hay preguntas, Diana, de cuál es el límite, si es que hay un límite de horas que se pueden llegar a tomar, preguntan en el chat. Yo creo, a ver Luis, si me ayudas, pero creo que son 60 horas los máximos. A ver, en capital, digamos, en capital no sé cuánto es el límite. En provincia 60. Hasta 30 módulos. En capital son 60. Claro. En provincia son 30 módulos.
30, pero, ¿qué es lo que pasa en provincia? Vos tomaste 10 módulos titulares, te sacan 10 puntos. Entonces, digamos, ya te la complica más, digamos, ¿sí? En provincia puedes tener hasta 30 módulos. ¿Qué son módulos? Son horas de 60 minutos, porque parece una cosa, digamos, muy loca aclarar que las horas tienen 60 minutos, pero, ¿por qué digo esto? Porque está la hora cátedra en algunas modalidades, digamos que dura 40 minutos. La hora cátedra son 40 minutos. En Capital, por ejemplo, que sigue existiendo la hora cátedra, son 40. En provincia, digamos, son 60 minutos las horas las horas módulo. Se puede tener, digamos, hasta 60 módulos. Una Acá pregunta aclaración. Lucas, digamos. Para un segundito, una aclaración. Ojo que la enseñanza universitaria también tiene límites. Por ejemplo, si ustedes tienen 2 cargos de ayudantía en la facultad, no importa la facultad, y a la vez son profesores en una escuela universitaria que depende de la universidad, y tienen un límite, también tienen un límite. Así que ténganlo en cuenta. Y en ciudad son 60 horas, pero también en algunos casos, ahora con las nuevas leyes, especialmente con la NES, como hay cargos, también se consideran la cantidad de cargos, ¿sí? Pero en principio son 60 horas. Y hay una cuestión muy compleja, que solamente se los puede explicar a alguna persona que está en los gremios docentes, que ustedes no cobran lo mismo por todas las horas. Además de estar el impuesto a las ganancias, ¿no? Los límites no imponibles, por un tema de cierta normativa, ya le digo, yo no lo manejo, ustedes tienen un precio, o sea, un monto que cobran por hora durante el primer módulo de 20 horas, otro durante los otros 20 y otro durante los 60. ¿Sí? Con lo cual, si quieren tener 60 horas, que es bastante complejo, bancarse 60 horas, tienen que averiguar si les conviene o no. Sí, Luis, perdón. Sí, no, quiero también, acá hay una pregunta, dicen si se pueden, digamos, tomar cargos en provincia con el título en trámite. Mira, a ver, te repito, digamos, lo que dije, digamos, en la exposición. Hay una resolución de la provincia de Buenos Aires que en teoría habilita, digamos, a los graduados de la Facultad de Ciencias Sociales y la UBA en general a inscribirse con el título en trámite. Pero bueno, cuando vas a la SAT, digamos, no te la reconocen, te hacen problema. Entonces, a ver, mi recomendación es intentar hacerlo y si no, digamos, está siempre el 108A o el 108B para inscribirse. ¿Sí? 108B seguro, digamos, y 108A, bueno, depende cuando recibes el título en mano, digamos. Quiero decir otra cosa más, digamos, con respecto a la provincia de Buenos Aires, y es que no solamente están disponibles los cargos, digamos, perdón, las horas cátedra, las horas, digamos, de clase, sino también los cargos. En provincia de Buenos Aires, los sociólogos podemos acceder al cargo de orientador social, ¿sí? Que es un cargo que compartimos con los trabajadores sociales. Digamos que suele haber mucha demanda y más, digamos, cuanto más uno se interna, digamos, en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Uno va, digamos, por ejemplo, al tercer cordón del conurbano, digamos, y hay mucha disponibilidad para ocupar esos cargos. Es una experiencia que yo recomiendo, ¿sí? Digamos, por varias razones, pero básicamente, digamos, tiene que ver con esta cuestión de la facilidad para acceder a esos cargos, ¿sí? Luis, Bien. ahí te pregunta Lucas, dice, no soy de la provincia de Buenos Aires, si tengo el título en trámite, ¿me puedo escribir para cargos? A ver, es lo mismo, digamos, no te inscribís para cargos o para horas, te inscribís, digamos, en el listado. Y el listado te va a dar, digamos, los cargos y las horas en las que te podés inscribir. Ahora, si vos tenés el certificado, digamos, de título en trámite, digamos, hay que ver si las SAD te permiten hacer la inscripción, ¿sí? Mi recomendación es intentar hacerlo, y en caso que te digan que no, bueno, está disponible el 108A o el 108B. ¿Sí? Otra de las cosas, no importa de dónde seas, a ver, no importa, digamos, si vos sos de provincia o de capital, ¿sí? Lo que pasa es que si vos residís en provincia, tenés 5 puntos más, ¿sí? Acá dicen, este año se hará la inscripción a los listados de nuevo en PBA. A ver, acá preguntan, digamos, qué va a pasar este año 2021 con los listados.
La verdad que eso, digamos, no está claro, digamos, qué va a pasar con eso. ¿Por qué razón? Porque no se abrió todavía, o sea, la inscripción se abrió, digamos, pero era digamos, por internet, con lo cual todos aquellos, digamos, que tuvieran que, digamos, inscribirse por primera vez no podían hacerlo, pero además de eso hay otra cuestión también, y es que no se están haciendo los actos públicos para titularizar, entonces no sé cómo se va a resolver eso. De hecho, no hay información aparte. Otra de las cosas que acá pregunta Daniela, digamos, que es muy importante, sí, la inscripción hay que hacerla cada año, ¿sí? Cada En año Ciudad tienen de que Buenos Aires inscribirse en el también. listado. Ahora, tienen que hacerlo mediante, o sea, la primera inscripción es manual, porque tienen que mostrar los títulos, pero después, ¿sí? Siempre es virtual la inscripción. La reinscripción es siempre virtual, es muy sencilla de hacerlo, ¿sí? En Ciudad No, también, lo es mismo, cierto, este todos año los no. años, no lo olviden, y la primera vez es engorrosa, pero después ya está presentado casi toda la documentación. De todas maneras, insisto, con este tema de la pandemia, posiblemente se modifiquen algunas cuestiones, ¿sí? Se virtualicen y se admita muchas cosas de forma digital. Una aclaración respecto Claro, a esto todo de esto dónde tiene. vivimos y dónde trabajamos. Luis, perdón. Uno puede dar clases donde quiera. Por eso Luis decía en un momento que además de tener legalizado el título por el Ministerio de Educación de Nación, hay que tenerlo legalizado por el de Ministerio de... Nación, Sí, la jurisdicción. No, pero además, digo, Luis, vos habías dicho al principio que legaliza el Ministerio de Educación de la Nación y después el Ministerio de Relación... ¿Cómo es el nombre ahora? El interior, El el de Ministerio relación. del Interior de Nación. El Ministerio del Interior. Y Ese otra es el como cosa. que federaliza el título, por decirlo de alguna manera. Si uno estudió en la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio ese lo que dice es, este título tiene validez en todo el territorio nacional. Entonces, uno puede ejercer la docencia, te vas a vivir a Chaco y te vas con el título a Chaco y está todo bien, mientras el Ministerio de Interior haya legalizado, que es como expandir, digamos, cruzar las fronteras. Ahora, cada jurisdicción le da más valor a su gente, digamos, al que vive en su propia provincia, en la propia jurisdicción, ¿sí? Pero todos nos podemos anotar en todo A el ver, país. acá pregunta Máximo, ¿sí? Dietrich, ¿cómo son estos cargos que compartimos con los trabajadores sociales? Bueno, estos cargos, digamos, en realidad, son cargos de orientador social. ¿Cuál es la función del orientador social? Garantizar los derechos humanos de la población estudiante, digamos, de los alumnos y básicamente garantizar las trayectorias. ¿Qué haces vos entonces en ese caso? Tenés que hacer un registro, tenés que controlar el ausentismo, los chicos que hace mucho tiempo que no van a la escuela tenés que ir a buscarlos a las casas, tenés que llamar a las casas, tenés que ver cómo son los hogares, digamos, en donde viven, si el hogar funciona o no funciona la escuela, si hay situaciones de violencia, podés intervenir, por ejemplo, con talleres, con charlas, ¿sí? Eso es lo que vos tenés que hacer, ese es el trabajo. Son cargos que hay que cubrir 20 horas semanales, ¿sí? En ciertos turnos, mañana y tarde, y digamos, a ver, puedes tener hasta 2 cargos de esos. ¿Por qué razón? Porque, digamos, te cubre mediodía cada cargo, ¿sí? Bueno, Bien. a ver, para el que preguntó si grabamos esto, Julieta ya le contestó que sí, y también quiero hacer una aclaración. Mucha de esta información, o esta información como mínimo que estamos dando ahora, más otros datos, está publicada en el documento que va a estar publicado en el campus virtual, y hay otros documentos en nuestra página web de la facultad. Práctica de la enseñanza, sociales, SUBART, creo que lo compartió hace un poquito Julieta, la dirección, la página web. Ahí tienen la nomenclatura de provincia, toda la explicación sobre ciudad en media, superior, etc. Es un documento que elaboramos en el 2015, que si bien tiene algunas cosas para actualizar, lo grueso está ahí. Prometemos hacerlo este año. Aunque vamos a esperar un poco qué pasa después de la pandemia, a ver qué queda. Voy a explicar, vos tenés el PowerPoint sobre educación superior en la ciudad de Buenos Sí, Aires. Juli, es el ¿Qué es PowerPoint educación de la ciudad de superior? Buenos Aires. Ahí está el PowerPoint. Sí, ya sé cuál es. No te Sí, preocupes, ya lo estoy buscando. Sí, primeramente, ¿qué es educación superior? ¿Sí?
Educación superior en la Ciudad de Buenos Aires tiene dos áreas, formación docente y formación técnica. Ambas dependen de la Dirección de Educación Superior de la Ciudad de Buenos Aires. Cualquier información ustedes tienen que meterse en el Ministerio de Educación, Educación Superior, siempre de la ciudad. La educación, la formación técnica, como una parte de lo que es la educación superior, tiene 3 niveles. Formación para docentes en el área de inicial, formación para docentes en el área de primaria, o también aparece como EGB1 y EGB2, y formación docente para nivel medio o nivel secundario. Hay cargos docentes, acá no hablamos de horas, si bien cada cargo tiene una cantidad de horas, ustedes se presentan de acuerdo a la materia. La educación superior en general está vinculada con lo que es la facultad. ¿Sí? Ustedes se presentan a un cargo en una materia, por ejemplo, en lo que es la formación docente para el nivel primario, que a su vez está dividida en 3 campos o 3 trayectos, de acuerdo a cómo se llama en provincia o en capital. Tiene, por ejemplo, el campo de formación general, que ahí hay una serie de materias que tanto en el nivel inicial, como en el nivel primario, como en el nivel medio, y ahí tienen varias materias. Por ejemplo, tienen sociología, o tienen sociedad y educación, y puede variar, que ustedes pueden dictar. Después tienen el campo de la educación específica, y ahí, tanto en el nivel inicial como en el nivel primario, tienen enseñanza de las ciencias sociales. Eso es lo que a ustedes les correspondería, o sea, tienen un título que les habilita para dictar estas materias, y formación ética y ciudadana. Son las 2 materias dentro del... Y son importante cantidad de horas, porque, por ejemplo, enseñanza de las ciencias sociales, 1 y 2 tiene 6 horas, la 3 tiene 3 horas. ¿Sí? Y después, en el caso de la formación docente para el nivel medio, ahí depende, son los famosos profesorados. Depende, les aclaro una cosa, no existe el profesorado de sociología dentro de este subsistema de educación superior, sería educación superior no universitario. No existe de manera pública, oficial, dependiendo del Estado, un profesorado de sociología. ¿Sí? Por supuesto, creo que hay a nivel privado, pero la verdad que no estoy segura. Pero ustedes pueden dar clase en un profesorado de historia, por ejemplo, hay una serie de materias que ustedes pueden dar, incluso en el caso de historia contemporánea, por ahí tienen habilitado el título, en peores condiciones. Pero dentro del tramo de lo que es la formación general, tiene una serie de materias, hay sociología, hay otras materias que a ustedes les permitiría postularse para este cargo. ¿Qué sería la educación superior referida a la formación técnica? Son las famosas tecnicaturas, ¿sí? Específicamente, les digo, específicamente son las materias, por ejemplo, la tecnicatura en comercio exterior, o la tecnicatura en educación física, o en tiempo libre. Está vinculado con carreras técnicas específicas. La definición es: las carreras de formación técnica forman técnicos superiores en distintas áreas del sector cultural, comercial y productivo. Esta formación se brinda en el Centro de Educativos de Nivel Terciario, CENT, de la Ciudad de Buenos Aires. Tienen otra dirección distinta. Dentro de la educación superior tienen la dirección de formación docente y la dirección de formación técnica.
¿Cómo se ingresa a la docencia en el nivel superior de la Ciudad de Buenos Aires? Se accede a los cargos por concurso. Sería lo más parecido a lo que es el acceso a los cargos en la universidad. Lo único que no existe la oposición, sino simplemente es por concurso de antecedentes y presentación de proyectos o propuestas pedagógicas o programas. No existe una normativa para los concursos demasiado cerrada y demasiado específica para los concursos en los institutos de formación docente, ¿sí? Los IFD, que forman docente. Depende de la institución. ¿Y qué es lo que se valoriza? O sea, tanto qué es lo que los requisitos que se ponen como los aspectos que se valorizan en un concurso, en los antecedentes o en los proyectos, todo es una cuestión del criterio de quienes hacen las convocatorias. Con esta arbitrariedad lo dijo. Por ejemplo, una pelea que hemos llevado varios docentes que trabajábamos en los institutos, aún hoy, es algunos institutos de educación primaria, para formación de maestros en el nivel primario, ponían como requisito excluyente que sean maestros y que hayan ejercido en el nivel primario, para, por ejemplo, dictar la materia enseñanza de las ciencias sociales 1 y 2, o formación ética y ciudadana, ¿sí? Y muchos hemos peleado, no era un requisito necesario ser maestro para poder desempeñarse en estos cargos, que al revés, lo que había que valorizar es la formación disciplinar y la formación pedagógica o didáctica, pedagógico-didáctica. Es muy difícil, le digo para la enseñanza de las ciencias sociales, es muy difícil que ustedes, profesores de sociología, si no tienen una formación didáctica más allá de la docencia, del profesorado, si no hicieron cursos o no hicieron cursos de posgrado o una maestría o algún otro tipo de especialización en lo que es el área pedagógico-didáctica, especialmente la didáctica, que puedan acceder a estos cargos. Solo con la formación disciplinar no es suficiente, porque no es solamente enseñar sociología, sino enseñar a enseñar sociología o ciencias sociales, ¿sí? Sí, es diferente, por ejemplo, para algunas materias de la formación general, como por ejemplo sociología, sí, obviamente, pero aún así se privilegia a quienes tengan una formación pedagógico-didáctica, porque, insisto, ustedes están formando futuros docentes. Entonces es importante. Por supuesto, en el caso de la formación técnica, esto no es importante. Entonces, ¿cómo se enteran ustedes de los concursos existentes, del llamado a concursos y de los requisitos que se requiere para esos concursos? Bueno, acá van a educación superior, están los links, están también en el documento que les mencioné recién, y ustedes acceden y pueden enterarse de qué instituto de formación docente, por ejemplo, está llamando a concurso y ver cuáles son los requisitos, los excluyentes y los que se valorizan, ¿sí? Y saben si inscribirse o no inscribirse. Ahora, una cosa muy importante, ya cada vez más en los institutos de formación docente, junto con los antecedentes, a ustedes le piden que hagan, a ver, en nuestros términos serían la planificación de una unidad didáctica, algo similar al trabajo final que ustedes tienen que preparar para prácticas de la enseñanza, y además, también en algunos, se pide la planificación de una clase para que ustedes realmente puedan ahí desarrollar su capacidad didáctica.
teniendo en cuenta las características del alumnado, el contexto en el cual se supone que van a enseñar. Así que yo les diría que con la formación que ustedes están adquiriendo en esta materia de práctica de la enseñanza, están en inmejorables condiciones para entrar a trabajar en los institutos de formación docente. Y también en un técnico. Y trabajar en la educación superior, la verdad que es un ámbito de trabajo muy, muy interesante. Los profesores universitarios que pudimos acceder a este subsistema, realmente se trató de una pelea muy grande y lo pudimos hacer hace poco tiempo. Recién en el 2002, cuando la educación superior estuvo a cargo de la profesora Cristina Davini, que quiero mencionarla especialmente porque ella nos abrió esa posibilidad, permitió que entráramos por concurso, que se entrara con un tribunal que son 2 internos y 1 externo, ¿sí? Y en donde los criterios, poco a poco, los criterios son similares a los de la universidad, es decir, se valora la formación disciplinar, los doctorados, la maestría, el manejo disciplinar que se tiene, además de lo didáctico, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué pasaba antes? Eran absolutamente endogámicos. Entonces, y ustedes saben que hay como una pelea entre los institutos de formación docente y la universidad. Están los profesores que egresan de los institutos de formación docente y están los profesores que egresan de la universidad, y siempre ha habido una cierta rivalidad entre ambos. Antes del 2002, los institutos de formación docente aceptaban recibir profesores solos egresados de institutos de formación docente. La universidad quedábamos afuera. Pero a partir de las normativas, las nuevas leyes que introdujo Cristina Davini, se pudo cada vez más abrir y se hizo cada vez más transparente los concursos. Bueno, conclusión, hay que estar atento a la página, inscribirse en la página y averiguar qué es lo que está llamando. Pero insisto, si ustedes quieren dedicarse a dar clase en algún profesorado, tengan pensado una formación pedagógico-didáctica. Si no, va a ser prácticamente imposible, ¿no? Diana, hay 2 materias que yo creo que, bueno, por lo menos observo que muchas veces mando practicantes y cada vez tienen más como lugar, que es ESI en los profesorados, que aparece como una materia donde muchas veces los sociólogos, digamos, podemos desempeñarnos, ¿no? O sea, la formación ya desde la formación docente aparece ESI para que después los profes puedan, digamos, ya llevar esa perspectiva de género al aula, a los materiales didácticos, etcétera, etcétera. Digo, como una materia que es más, digamos, donde lo disciplinar tiene por ahí más peso, y después metodología de investigación, que aparece cada vez con más fuerza en los planes de estudio de los profesorados. Recuerden que los institutos de formación docente dependen de las jurisdicciones donde están, no son como las universidades que son autónomas, sino que dependen del Ministerio de Educación de cada jurisdicción, pero también responden al INFOD, que es ese que les contábamos en la clase de Luis, que se crea a partir de la Ley de Educación Nacional del 2006, y que va a intentar de alguna manera centralizar o, digamos, homogeneizar o dar un paso en un sentido más federal de lo que es la formación de los futuros profesores, porque antes cada provincia hacía lo que le parecía y había muchísima más disparidad. En cambio hoy, por ejemplo, le habíamos dicho en esa clase, se elevó el piso de formación docente a 4 años mínimo, y hay contacto con las escuelas desde primer año, empiezan las actividades de investigación a estar más presentes, que históricamente habían sido reservadas para el nivel universitario. Bueno, nada, eso. Y una cosita, es decir, no puedo dejar de mencionar que en este momento uno de los conflictos más importantes que hay dentro del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires se refiere justamente a los institutos de formación docente. El gobierno de Rodríguez Larreta, Soledad Acuña, introdujo el proyecto ya del 2018, si no me equivoco, de la UNICABA, es decir, dicen que no, pero en realidad lleva que la formación docente se haga en
lo que sería la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, la UNICABA. ¿Sí? Y no se avanzó en esto producto de la resistencia de los institutos de formación docente, tanto de los docentes, autoridades, como de los alumnos. ¿Sí? Pero el objetivo es barrer los institutos de formación docente, hacerlos desaparecer y que toda la formación pase por el UNICABA, con un interventor, sin concursos. Todos los institutos de formación docente han conseguido una democratización, que las autoridades sean elegidas por la votación de los docentes, tienen un consejo directivo con representantes de docentes y estudiantes. Es decir, hay todo un proceso de democratización que se pudo avanzar a lo largo de varios años de lucha. Insisto, desde el 2002 en adelante y especialmente en los últimos 5 años. Y en este momento es la única resistencia ante el proyecto de la UNICABA. Bueno, ustedes habrán escuchado las declaraciones de Soledad Acuña, tenía que ver con eso, ¿no? Que nosotros repudiamos. Es cierto que los docentes por ahí eligen la docencia como segunda o tercera carrera en los institutos de formación docente, pero eso no implica, que no puedan ejercer su profesión docente con la calidad que se exige, ¿sí? O en mejores condiciones que un egresado de la Universidad de Buenos Aires. Hay 2 preguntas en el chat, Diana. Sí, estaba tratando de leer. ¿Se pueden tomar horas el programa de jornada extendida? A ver, no entiendo cuál es la pregunta. La verdad, Daniela Rojas, no entiendo la pregunta. ¿Se refiere a qué te referís a jornada extendida? ¿Y en el programa hay un programa del gobierno de la ciudad que creo que en 2016 arrancó, que es el jornada extendida. Si ese programa está en los listados. No tengo la menor idea, lamento. Vamos a tratar de preguntarle a alguien. La verdad que no sé. Y después, ¿en qué instituciones se puede hacer cursos para la formación profesional? Formación profesional de docentes. Bueno, por ejemplo, a ver, en la Facultad de Filosofía y Letras, si lo quieren hacer dentro del ámbito universitario, ustedes tienen la carrera de Ciencias de la Educación, ¿sí? Y ahí brindan una serie de cursos importantes. Después, por el otro lado, está la Escuela de Maestros, que también ofrece cursos para los profesores en el área pedagógico-didáctica. Otras universidades, por ejemplo, la Universidad Pedagógica. Trinidad, por ahí vos sabés otros... Bueno, el Info da muchísimos cursos que son gratuitos y muchos virtuales, están buenísimos además. Yo hice, y digo, porque están buenos, porque hay mucha formación y eso es interesante, ¿no? Hay formación de cursos pagos, pero también hay mucha oferta gratuita, algunos que provienen de fundaciones o organizaciones de la sociedad civil, otros que vienen del propio ministerio, también el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires ofrece sus cursos, la Escuela de Maestros en la ciudad. Bueno, hay de todo, es como bastante amplio. Lo que siempre dicen los cursos que uno hace como profe es queda siempre claro si tienen o no puntaje docente, ¿no? Eso como están obligadas las instituciones que los ofrecen a blanquearlo, así el profesor sabe que esa formación que está haciendo, digamos, va a tener como un reconocimiento institucional a la hora de concursar los cargos. Sí, pero acuérdense que estos cursos, no se considera el puntaje en formación superior, no se tiene en cuenta el puntaje del curso que hagan, sino que sea un curso de calidad. Por ejemplo, los evaluadores tienen en cuenta si el curso que hacen, digamos, es un curso en un ámbito universitario o a lo mejor en algunos gremios que no tienen tanta calidad, aunque la temática sea la misma, ¿sí? O en una institución, el CONSUDEC, si lo hacen en el CONSUDEC,
o hacen en la Facultad de Filosofía y Letras o en la Facultad de Ciencias Sociales. Son los mismos criterios que se evalúan en la universidad. Ahí la calidad del curso que ustedes toman, de la institución, de la persona. También se valoriza las publicaciones, por supuesto referidas a la temática de concurso. Acá alguien me dice, Julieta, no entendí dónde o cómo se llama, pero yo me perdí, ya no sé a qué se refiere, así que si podés aclararme qué nos entendió y lo volvemos a decir. Igual esta clase está grabada, va a estar disponible en el campus. El INFOD es el Instituto Nacional de Formación Docente. Esta clase va a estar grabada y va a estar disponible en el campus y la vamos a subir al canal de YouTube para que los que no están adentro del aula virtual también la puedan ver. El INFOD tiene muy buena calidad de cursos y el postítulo. No se saben lo que son los postítulos. En el caso de los institutos de formación docente, ustedes saben que, un egresado así, es difícil que pueda hacer una maestría o un doctorado. O sea, entrar en la universidad. Por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires no permite otro título que no sea un título universitario para hacer una maestría o doctorado, sea profesores o licenciados, excepto, a ver, una cosa muy particular que es rendir un examen, que casi nadie conoce, ¿no? Un examen especial que se toma, donde ustedes se supone que tienen la validez. Ahora, universidades como la de San Martín, por ejemplo, sí aceptan en una maestría o en una especialización en enseñanzas en ciencias sociales, la enseñanza en ciencias sociales, sí aceptan egresados de los institutos de formación docente. ¿Sí? La UNTREF también, en todos sus posgrados. Claro. Y Flaxo también. Universidad. Falta todavía superior de provincia, Diana. Dale. Luis, especializado en provincia de Buenos Aires. ¿Está Luis? Bueno, perfecto. Acá estoy. Estaba escuchando. A ver, acá la cuestión es la siguiente, ¿sí? En provincia de Buenos Aires, ¿sí? El sistema, digamos, de ingreso al circuito de educación superior, es decir, ¿qué es educación superior, digamos, en provincia de Buenos Aires? Básicamente son las instituciones que dan carreras de formación docente, profesorado, que dan tecnicaturas y que dan carreras de formación en arte. Básicamente son las tres tipos de instituciones, ¿sí? Si bien hay un listado superior y artística, digamos, en provincia de Buenos Aires, solamente se lo utiliza para suplencias muy cortitas de semanas, digamos. Siempre después se hace por concurso. ¿Cómo es el concurso, sí, para ingresar? Bueno, tiene tres instancias un concurso, ¿sí? Primero, ¿cómo me entero que hay un concurso en un profesorado, digamos, en la provincia de Buenos Aires? Primero, tengo que saber, digamos, tengo que enterarme. ¿Cómo me entero? Básicamente, entrando a las páginas de la SAD informa. Y la otra, si no, es la página de la Fundación Luminis. La página de la Fundación Luminis también, ¿sí?, informa sobre algunos de los concursos que se realizan en provincia de Buenos Aires para la educación superior. ¿Cómo es entonces el ingreso por concurso? Pasemos a la siguiente diapositiva. Primero, como decía recién, tiene tres instancias el concurso, ¿sí? Una es, sí, no, eso es más eso. Bueno, estos son los listados, ¿no es cierto? Que acá están en pantalla. Pero esto es únicamente para, digamos, algunas suplencias, ¿sí? La inscripción en el mes de septiembre. Se abre siempre junto con el 108A y el 108B. A ver, un concurso tiene tres instancias. Una es la evaluación de los antecedentes. ¿Qué es la evaluación de los antecedentes? Con los títulos que uno tiene, ¿sí? Acá es importante que tengan en cuenta que, ¿sí?, lo que importa son las incumbencias que tiene el título de grado, ¿sí? Pongamos un ejemplo. Yo soy graduado en Sociología. Hice una maestría y un doctorado en Economía. Bueno, no puedo dar Economía. ¿Por qué razón? Porque Sociología no tiene, digamos, como incumbencia Economía, ¿sí? Las incumbencias las da el título de grado. Es importante que cuando aparece en un concurso, cuando sale a concurso una materia, ¿sí?, en un instituto de formación docente, técnica o artística, constaten en el nomenclador si para esa materia ustedes por su título de grado.
¿sí? Acá va también, digamos, el título de grado, el profesorado se bien hecho, las maestrías, los doctorados, las publicaciones, todo tienen que entregarlo a una carpeta, digamos, en el Instituto de Formación Docente. La segunda cosa, ¿sí? Y acá viene la cuestión, digamos, es presentar un proyecto de cátedra. ¿Qué es un proyecto de cátedra? Es presentar un programa de un año, ¿sí? A ver, varias cosas con respecto a esto. Primero, los programas, ¿sí? Los programas tienen que estar elaborados de acuerdo a la resolución 5886, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque esto es importante. ¿Por qué razón? Porque esa resolución tiene un anexo, que es el anexo 3, donde les va justamente a mostrar puntos que tiene que tener un programa, un proyecto. No es únicamente, digamos, los contenidos. Son objetivos, propósitos, fundamentación, recursos, presupuestos de tiempo, contenidos, por supuesto, digamos. Hay un montón de ítems, formas de evaluación. Es muy parecido, pero con más cosas, al proyecto que armamos nosotros, digamos, para practicar, ¿sí? Pero con más cosas, digamos, ¿sí? Y otra cosa más, es importante que cuando arman el proyecto, se fijen en el diseño curricular de la carrera a la que pertenece la materia, cuáles son los contenidos que están pautados. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Una materia, digamos, muy linda para dar en el profesorado de educación primaria, ¿sí? Es análisis del mundo contemporáneo. ¿Qué contenido tengo que dar en esa materia? Bueno, tengo que fijarme en el diseño curricular. No es lo que yo creo que es necesario, sino que es, digamos, lo que prescribe, digamos, el diseño. Ahora, no es que yo puedo cortar y pegar, digamos, el diseño en el programa. ¿Por qué razón? Porque si yo hago eso, lo que doy a entender, lo estoy mostrando, es que no tengo capacidad ni para reelaborar ni para rearticular. Entonces, tengo que basar, ¿sí?, el proyecto, ¿sí?, en el diseño curricular de la carrera. Otra cosa que es importante, y esto tiene que aparecer en la fundamentación muy claro, ¿sí? La materia, digamos, no está aislada de una carrera. Tienen que entonces leer todo el diseño curricular de la carrera para ver cuáles son los lineamientos de esa carrera y fundamentalmente cuál es el aporte que uno le hace desde la materia y la carrera. ¿Sí? Esto es muy importante. Por ejemplo, supongamos que yo tengo que dar análisis del mundo contemporáneo o tengo que dar teoría sociopolítica y educación, que también es una materia que están todos los profesorados. Bueno, por ejemplo, ese profesorado de química. ¿Cómo es que mi materia le aporta al profesorado de química, al futuro profesor de química? Una materia que podemos dar, por ejemplo, es metodología de la investigación, ¿sí?, para el profesorado de biología. ¿Cómo es? Tengo que poner esto tengo que dejar muy especificado en la fundamentación, cómo es que la materia de metodología de la investigación le aporta conocimientos que son importantes para el futuro de biología. ¿Sí? Esto tengo que mostrar el conocimiento no solo de los contenidos, también el conocimiento de la población y del diseño curricular y de la carrera. Esto es muy importante. De hecho, hay una instancia en esa resolución que ustedes tienen que presentar en donde está, digamos, tienen que ustedes, les preguntan cuál es la vinculación con la carrera en cuestión. ¿Sí? Pasamos a la tercera etapa, digamos, que es el coloquio. O sea, pasamos de diapositiva. Dijimos entonces, presentación de antecedentes, títulos y cursos, más la resolución, ¿sí? Proyecto de cátedra. ¿Sí? ¿Cómo es la evaluación? ¿Cómo es la entrevista por la comisión evaluadora? Bueno, una vez que yo presenté, digamos, la carpeta con los títulos, presenté el proyecto y fue aprobado. Si el proyecto no está aprobado, no logra el puntaje, digamos, un puntaje, digamos, específico, un puntaje mínimo, no aprueban el proyecto, y uno no puede participar más del concurso, ¿sí? Tiene que pasar a la entrevista. A ver, ¿qué es importante, digamos, en el tema de la entrevista? Es importante que uno no solamente muestre el manejo, digamos, de los contenidos. Es importante que uno muestre, digamos, el conocimiento de la carrera, de la institución y fundamentalmente de la población a la que está dirigida. Por ejemplo, si yo tengo un concurso para análisis del mundo contemporáneo, para el profesorado de primaria, ¿sí? Yo no puedo, digamos, dar o mostrar, digamos, una extensa bibliografía. ¿Por qué razón? Bueno, porque los aspirantes, digamos, no van a leer eso. ¿Se entiende? Tengo que mostrar entonces un manejo justamente, digamos, de la población, un conocimiento de la población con la que se va a trabajar. De hecho, por ejemplo, digamos, ha habido candidatos a los que han, digamos, le han puesto un puntaje muy bajo en la entrevista,
tener demasiados contenidos, demasiada bibliografía, por no saber explicar cómo se vinculaba esos contenidos que quería dar, digamos, con el proyecto total de la carrera. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. ¿Qué recomiendo yo? Si uno se va a presentar, por ejemplo, digamos, en un instituto en José C. Paz, en San Miguel, en San Martín, primero, digamos, entrar a la página del instituto para ver más o menos qué las cosas que dicen, qué proyectos tienen, ¿sí? Para ver, digamos, cuál es la onda del lugar, ¿sí? Es importante también hacer una especie de trabajo de investigación, cuando uno va a llevar las carpetas, va a llevar, digamos, el proyecto, tratar, digamos, de sondear un poco cómo es la población, digamos, del lugar para trabajar con esa población. Eso es muy importante, digamos, mostrar el conocimiento de la población, ¿sí? Una vez, digamos, que se hacen las tres cosas, las tres instancias, se elabora un orden de mérito, digamos, y allí, digamos, lo que quedó primero pasa, digamos, a tener las horas. Supongamos que yo no gané, que yo quedé segundo en el orden de mérito, bueno, el concurso sirve por 2 años, con lo cual, si en esos 2 años el que accedió a las horas renuncia, se va, lo que sea, el cargo lo asume uno, ¿sí? Bien. Esto con respecto a provincia de Buenos Aires. No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer con respecto, digamos, a provincia de Buenos Aires. Yo quería agregar, Luis, que acá es como el ejercicio que les propusimos en la fundamentación del proyecto, ¿no? O sea, siempre hay que tener en cuenta el destinatario. Si el destinatario es un estudiante de secundaria, vamos a pensar y planificar una cosa, y si el destinatario es un futuro enfermero, por ejemplo, o profesor, vamos a pensar y hacer otro abordaje. Pero siempre hay que tener en cuenta, en mi cabeza yo lo pienso como el perfil de egresado, o sea, qué tipo de egresado pretende formar esa carrera y cómo nuestra materia acompaña ese perfil en función de la especificidad, pero también teniendo en cuenta si es una materia del último año del primer año, si es una qué otros conocimientos tienen esos estudiantes en el momento en que los recibimos, ¿sí? Se supone que no deberíamos dar, que quizás es un error recurrente, tipo, como cursos, no sé, como si fueran, o sea, no son estudiantes de la carrera de sociología, entonces no hay que dar una versión en miniatura de la carrera que nosotros hicimos, hay que pensar en función en la carrera que eligió, del perfil egresado que se pretende formar con esa carrera. Y eso va a cambiar mucho si es un profesor de biología, o un enfermero universitario, o un técnico laboratorio, o de comercio exterior, como decía Diana al principio. Julieta, pero además agregaría a lo que vos dijiste, a lo que dijo Luis, y que muchos cometen el error de no revisar el plan de estudio, el plan de estudio vigente, a lo que vos dijiste, porque en el plan de estudio, si hay un criterio objetivo que tienen que tener en cuenta los evaluadores, es justamente el plan de estudio. Lo mínimo es que se tenga que ajustar al plan de estudio. Y ahí tienen un montón de orientaciones, por ejemplo, en el plan de estudio de Ciudad de Buenos Aires, un montón de orientaciones que pueden servir para armar un proyecto para presentarse a concurso. Sí, en esos planes de estudio en general están los contenidos mínimos obligatorios y después uno lo que hace es como la propuesta en relación a eso. Pero para mí esto de pensar, digamos, si el alumno ya tuvo antropología o es de primer año la materia o es de cuarto, cambia todo, porque hay como, si ya tuvo filosofía, tuvo metodología de investigación, no sé, es como pensar en qué momento, en la ubicación de la materia que nosotros vamos a proponer en relación a esa carrera, a ese perfil y a los contenidos obligatorios que tenemos que dictar. Pero no hacer cursos en miniatura de la carrera de sociología, que muchas veces es lo que sucede y obviamente genera rechazo, digamos, porque justamente no eligieron nuestra carrera. Ahí hay una pregunta de Eduardo en el chat. Dice, ¿en provincia los cursos para capacitarse para el Infod se pueden hacer en Capital también? El Infod es Instituto Nacional de Formación Docente, es decir, depende del Ministerio de Educación de la Nación, se creó por ley el Congreso en 2006, así que vale para todo el país. De hecho, el Infod, lo que tiene de bueno, que le contábamos en esa clase de la ANES, es que por primera vez el Estado Nacional dio un paso en ese sentido, digamos, se crea en la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y por primera vez se acuerdan a nivel nacional cursos comunes con puntaje reconocido en todas las jurisdicciones, que antes no había, digamos, si vos estás en Formosa tenías que hacer los cursos de formación de Formosa, porque si haces el de Buenos Aires no valía para tu provincia, y mi FOTI dio un paso enorme en ese sentido, logrando que si vos haces una capacitación, un postítulo, lo que habíamos hablado antes, no importa en qué lugar del país estés, tenga reconocimiento.
por eso en la mayoría de los casos todo lo que hace el Infod, por lo menos lo que yo conozco, es virtual. No sé si hay cursos del Infod que sean presenciales. O sea que lo puedes hacer independientemente de dónde vivas y dónde quieras trabajar. Acá Nicolás pregunta, ¿sí? ¿Dónde se pueden consultar las incumbencias de CABA? A ver, para formación docente, para formación superior, no hay incumbencias en CABA. Son los institutos los que elaboran el perfil que tienen que tener, digamos, los aspirantes, ¿sí? Sí, ahora, en CABA, digamos, Claro, lo que contesté es para media, porque en educación superior no la hay en media. Claro, en provincia hay un nomenclador, digamos, que dice cuáles son las incumbencias, ¿sí? Para cada uno de los títulos. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta con respecto, digamos, al superior. No, todos los que quieren hacer cursos en el Infod, hay muchas facilidades, hay muchas facilidades, no tiene nada que ver con el ingreso a la docencia, o la imagen de ingreso a la docencia que acabamos de dar, ¿no? Entonces, tanto en la Escuela de Maestros, pero especialmente en Infod, pueden ingresar con títulos, incluso inscribirse en los postítulos. Bueno, ¿alguna pregunta? Vuelvo a comentarles que, bueno, además de grabarse esta clase, acuérdense que están los documentos de nuestra página web de práctica de la enseñanza en la Facultad de Ciencias Sociales, donde tienen distintos documentos que le van a ser muy, muy útiles. Está la normativa, están los links para inscribirse, etcétera. No sé si hay alguna pregunta. Bueno. Hay una pregunta más, Diana. Ajá. ¿Cómo es la reinscripción virtual de los listados de educación media para el año que viene? ¿Dónde se hace? ¿Es igual en CABA y en provincia? De media. Luis, media, es lo tuyo. Luis. Perdón, ¿alguien me repite la pregunta? Sí, perdón, ¿alguien me repite la pregunta? ¿Cómo es la reinscripción virtual de educación media para el año que viene? Bueno, a ver, en principio, digamos, la inscripción virtual no se hace si no es por primera vez, ¿sí? Ahora, tienen que entrar en abc.gov.ar, ¿sí? Y ahí, digamos, les van a explicar, digamos, ahí tienen, digamos, un tutorial de cómo hacerlo, ¿sí? Ahora, la inscripción, digamos, siempre la primera vez es manual, siempre, ¿sí? Este año, digamos, la inscripción se hizo, digamos, por un sistema virtual, digamos, la primera vez, pero fue una excepción, ¿sí? Tienen que ir al ASAD. Ahora, como el ASAD no está funcionando, ¿sí? Hay que ver cómo se hace para el año que viene, digamos, la inscripción. Bueno, vamos cerrando, porque ya es la hora, no estemos en reunión. En este cierre, ahora me voy a dirigir fundamentalmente para los estudiantes de la cátedra, es decir, los que están terminando o ya terminaron de cursar la materia prácticas de la enseñanza. Un poco hacer el cierre final,